Estamos aquí, amado, con una encomienda bien especial. Dios quiere matrimonios transformados. Transfórmanos a tu imagen. Para poder encarar lo que nosotros vamos a vivir en este mundo, con la visión del tiempo postrero que estamos viviendo, tienen que ser matrimonios transformados. No religiosos, transformados. Vamos a inclinar nuestras cabezas. Padre, mira a las parejas. Dios, aquí estamos. Hemos dado un largo viaje para llegar hasta aquí. Y no estamos aquí solamente para pasar unos días buenos, agradables. Estamos aquí para un trato de parte de tu Espíritu con cada uno de nosotros. Y tú nos vas a estar ministrando, Señor, aquellas cosas que necesitamos saber para que nuestros matrimonios sean encausados a lo que fue y es tu diseño para nosotros. Que podamos, Señor, estar abiertos con transparencia y sinceridad a recibir lo que tú tienes para nosotros en esta hora. Y haz esa obra de transformación. Que nada de lo que resta que nos tenga que llevar a esa transformación se pueda detener, sino que pueda continuar, y que al salir de aquí vayamos con esa encomienda como matrimonios transformados por el poder de tu Espíritu Santo. Así que obra en nosotros, abre los corazones, quita tropiezos, quita argumentos de nuestra mente que puedan impedir lo que tú quieres hacer con nosotros, y obra profundamente en nuestros corazones para que podamos ser matrimonios conforme a lo que es tu corazón para esta hora que estamos viviendo. En el nombre de Jesús. Amén. Puede estar sentado, amado. Vamos a hablar de la gran batalla espiritual que está viviendo el mundo en esta hora, y que estamos encarando y que vamos a seguir encarando, y por eso tenemos que estar empoderados en esta hora para enfrentar los cambios radicales que se están dando en el mundo y en contra del Evangelio y en contra de lo que es la palabra de Dios y el diseño. Y vamos a estar hablando de lo que es el proceso de la transformación y luego qué produce esa transformación en nosotros. Un ejemplo para nosotros importante y que Dios siempre lo ha utilizado es Noé. Noé fue llamado en un momento bien específico, con una labor bien específica y una misión específica. Venía un diluvio para el mundo, porque el mundo entero se había corrompido. Le llaman a eso a veces la corrupción universal del pensamiento, y yo creo que nosotros estamos viviendo en ese mismo periodo, porque Jesús dijo que nuestros días se parecerían a los días de Noé. Y estamos viendo, y vamos a hablar un poco sobre eso. Pero lo que le dio victoria a Noé fue él, su esposa, sus hijos y sus nueras, que caminaba con Dios, que obedecía a Dios y que se mantuvo íntegro en medio de una generación totalmente corrompida. Nosotros vamos a hablar también de lo que es el kairos de Dios. Hay un tiempo de Dios para nosotros en la vida conforme al plan profético de Dios, y nosotros tenemos que saber en qué momento profético histórico del kairos de Dios estamos nosotros viviendo, para nosotros alinearnos con esos propósitos y saber las prioridades que son importantes para el Señor. Luego vamos a estar hablando de que Dios no pone parchos. ¿Verdad que Dios no pone parchos? Dios lo hace todo nuevo. Amén. Y eso es lo que Él quiere hacer en esta noche aquí, todo nuevo en nuestras vidas. Pero va a depender de nosotros abrir nuestros corazones y permitir que Él haga esa obra. Y quitarnos la mascarilla, quitarnos la careta, quitarnos todo aquello que impide que veamos lo que Dios quiere mostrarnos, porque si Él lo está mostrando es porque lo quiere arreglar. Amén, porque si es una transformación, es una transformación, no es un cambio. Él no pone parchos. Y luego Dios quiere transformar, no quiere cambios pequeños, no quiere matizar las cosas, no quiere maquillarlas. Él quiere un cambio de lo profundo, como Él hizo con nuestras vidas, que fue un cambio profundo. Y todo es obra del Espíritu Santo. Amén. Todo es obra del Espíritu Santo, y tienes que entender, amado, que el Espíritu Santo es una persona, es el Paracleto, es aquel que te va a conducir a toda verdad en esa jornada de ser transformado. ¿Cuál fue nuestra experiencia como matrimonio? Ahí estamos como estamos ahora, ¿verdad? Pero eso no siempre fue así. Pero gracias a que nosotros fuimos transformados, tenemos esta experiencia. Todos mis hijos
con sus cónyuges, le sirven al Señor. Todos le sirven al Señor. Este es mi hijo, esa es mi hija, esa es su esposa, ese es el esposo de mí y esas son mis 2 nietas. Y yo los casé a los 2. Qué privilegio, hermano. Qué privilegio. Pero eso lo quiere Dios para mí. No, eso lo quiere para todos nosotros. Porque ese es el diseño de Dios para todos los matrimonios en la tierra, amado. Ese es el primer año de matrimonio de nosotros. No fue muy bueno. No fue muy bueno, ¿por qué? Porque carecíamos de los fundamentos que necesitamos para hacer que un matrimonio funcione. No lo teníamos porque nos criamos católicos de nombre. Mis padres era un hombre bueno, pero no era un hombre espiritual. No me supo revelar quién era Cristo. No era un hombre que era un sacerdote de su casa. Pues yo no aprendí nada del espíritu, solamente aprendí responsabilidad, trabajo. Pero cuando en mi casa mis padres se divorciaron a los 17 años, pues cogí para la calle. Y en la calle, pues así era que caminaba este joven que está aquí. Y cuando nosotros nos casamos, yo le dije a mi esposa, nos vamos a casar, pero tú sabes que los viernes son míos, porque los hombres son de la calle y la mujer de la casa. Y yo le digo estas cosas, amado, para que usted se identifique que no importa el lugar donde usted esté, la situación que esté viviendo, la experiencia horrible que haya podido vivir en el pasado, Dios, amado, lo que quiere es una transformación en nuestros corazones. Amén. Y yo todos los viernes cogía y me iba a darme el trago. Este soy yo, el de la gorrita. Ese es mi hermano y ese es mi primo. Ya pueden ver la condición, éramos medio hippies para la época de los 70. Y todos los viernes cuando yo me iba a darme el traguito, yo llegaba a veces a casa tan y tan intoxicado que mi esposa me tenía que sacar del carro. Y digo esto con vergüenza, pero a la vez como testimonio para que sepan de dónde Dios me sacó y la obra que ha hecho de transformación y la obra que quiere hacer con cada uno de nosotros. Pero gracias a Dios ninguno de mis hijos vio al hombre viejo, vieron a la nueva criatura, al sacerdote que Dios quiere formar en cada uno de nosotros también. Y mis hijos reciben palabra desde que estaban en el vientre. Pero mire esto, en mi caso fue un llamado especial. Yo tuve un llamado y una visitación sobrenatural del Espíritu Santo. Estando en esa barra, el Espíritu Santo me habló y yo no sabía lo que era el Espíritu Santo, pero yo oí una voz que me dijo: ¿qué tú haces aquí? Y son preguntas que vienen a causar en nosotros una respuesta de qué yo estoy haciendo con mi vida. Y cuando yo miro, después que oigo esa pregunta, yo digo: ¿de verdad que yo hago aquí con todos estos borrachos, toda esta gente hablando sandeces, estupideces, y mi esposa sola en casa? ¿Qué yo hago aquí? Y empezó una jornada de una búsqueda en mi vida de preguntarme quién soy, para qué yo viví, para qué yo nací, qué va a suceder cuando yo me muera, qué hay después de la muerte. Y yo no tenía respuestas a esas preguntas. Y cuando llego a mi casa, después de varias semanas de ya no ir a los sitios a beber, sino que yo me iba, pero me iba a dar vueltas buscando contestación a las preguntas que tenía, porque yo no sabía quién yo era, yo no sabía para qué yo había nacido. Y un día tuve unas visiones estando en mi casa que sacudieron mi vida. Y yo comencé a correr de un lado para otro y a decirle a mi esposa que estaba viendo en mi mente unas visiones de cosas que iban a suceder en el mundo, que iban a sacudir al mundo y a la gente. Y eran cosas fuertes, eventos naturales, una crisis moral como nunca antes, violencia, antagonismo. Y comencé a caminar de un lado para otro y mi esposa me decía: ¿pero qué te pasa? ¿Qué te pasa? Es que estoy viendo en mi mente cosas que van a pasar en el mundo, pero para eso Dios nos manda a que tenemos que estar unidos y preparados. Y yo decía: ¿unidos y preparados para qué?
Y ella me decía, pero ¿por qué tenemos que estar unidos y preparados? Y yo le decía, yo no sé, pero vienen grandes eventos al mundo para lo cual tenemos que estar bien unidos y preparados. Pero ¿cómo? ¿Para qué? No entendíamos nada porque nosotros no conocíamos lo que era la palabra profética. Y en eso yo clamo al Señor. Y yo siento el Espíritu Santo y la interacción. Por eso le digo, amado, el Espíritu Santo es tu ayudador, es tu paracleto. Para todo lo que tú lo necesitas, ocúpalo, porque Él te va a guiar si tú se lo pides y si obedeces lo que Él te dice. Y yo aprendí a obedecer al Espíritu Santo desde mis primeros días, amado, en que yo comencé a caminar con el Señor. Y yo sentí que Él me dirigió a un closet que había en la casa que habíamos mudado, donde había muchas cajas. Por eso mi hijo puso ahí las cajas, porque había muchas cajas. Y yo comencé a buscar y mi esposa me decía, ¿pero qué tú buscas? Y yo le dije, yo no sé lo que busco, pero lo que busco está aquí. ¿Y cómo es eso? Me decía, pero ¿cómo tú puedes estar buscando algo que tú no sabes lo que es? Pues eso es lo que te estoy diciendo. Y cuando abro una de las cajas y meto la mano, el Espíritu Santo me dice, eso sácalo. Y era la palabra de Dios, que yo no sabía que estaba ahí y que era de mi hermano, que la había dejado allí. Y cuando yo cojo la Biblia, ¿tú sabes qué hice de primera instancia? La tiré al piso. Dice, ¿de qué me sirve un libro? Tantos libros que leí en la universidad de psicología, de humanismo, de filosofía. Y oigo la voz de nuevo, léelo. Y cuando lo llevo al comedor de la casa y lo abro, empiezo a gritarle a mi esposa que el libro me hablaba. Porque yo no sentía que era una letra que yo leía, era que ese libro hablaba a mi espíritu y se convertía en rema, en palabra viva en mi corazón. Y ahí mismo yo levanté las manos sin saber y le dije, Señor, yo no quiero seguir siendo el hombre que fui, yo quiero que tú me hagas el hombre que tú quieres que yo sea. Y ahí se levantó la carga, se levantó la carga. Inmediatamente le dije a mi esposa, algo ha pasado en mí, yo no soy el mismo. Y yo me paraba en el espejo y me miraba y ella me decía, pero es que estás actuando diferente. Yo le dije, es que me siento ser diferente. Pero yo aprendí, amado, el secreto de caminar por todo lo que el Espíritu Santo te dice. Y la dependencia de nosotros, de nuestros hijos, ha sido continuamente el escuchar la voz del Espíritu, el oír la palabra y el seguir lo que la palabra te dice. No importa lo que te esté pidiendo. No importa lo que te pida que renuncies o que hagas, lo tienes que hacer. Y esa es la obediencia que está buscando el Señor para que haya transformación. De momento, al otro día, yo le dije a mi esposa, llama a la oficina. Yo no voy para la oficina, yo me voy a quedar leyendo el libro negro. Porque ese libro me habla, ese libro me consuela, ese libro me inspira. Y de momento, a las 10 de la mañana, esto es al otro día, llega una gente de un centro de rehabilitación tocando a mi casa y pidiendo una contribución. Y yo digo, ¿y qué es lo que tú vendes? Me dice, un libro. Y yo digo, ¿un libro? A mi casa han ido en 45 años gente a vender donas, bizcochos, bolsas, pero solamente una vez después de aquel día fueron a llevarme ese libro. Y el libro se llamaba Señor, hazme llorar. Este libro que está aquí, mire cómo está. Lo leí en 2 horas. La mujer que aparece aquí era nuyorican, yo soy nuyorican. Ella se llamaba Cookie Rodríguez, yo me llamo Roberto Bonilla Rodríguez. Ella estudió en Cagua, en el Colegio Católico de Cagua. Yo estudié en el Colegio Católico de Cagua. Y ella fue libertada de alcohol y de droga. Y así mismo me libertó el Señor a mí cuando yo entendí el llamado de Dios para mi vida. Y me lo confirmó a través de este libro al otro día, amado, en mi propia casa. Y esos son los tratos que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. Entrar al plano de lo sobrenatural. Pero la clave es lo que te voy a decir próximamente. Después de eso cayó en mi mano, no sé cuántos lo han leído, el libro La Visión de David Wilkerson. ¿Cuántos han leído ese libro? Ahí yo entendí que mi llamado era hablar de los tiempos postreros por las visiones que tuve y de que Dios estaba preparando un pueblo, amado, para que nosotros podamos ser el pueblo que Dios viene a buscar y el pueblo que Dios va a hacer una diferencia en este tiempo con otras familias. Esas 2 palabras resonaban todo el tiempo en mi mente, unidos y preparados. Y he podido entender, amado, que hace falta una unidad de la iglesia
bien especial, pero esa unidad tiene que empezar en el corazón de cada uno de nosotros, en nuestros matrimonios y con nuestros hijos. Porque los tiempos que vamos a vivir van a ser bien retantes a nuestra fe. Todavía me acuerdo el año pasado o en los 5 años atrás, cuando hablamos de la experiencia del desafío de la familia del siglo XXI, que yo le dije al pastor, por favor permítame hablar de lo que es la profecía, porque entiendo que es bien importante, sin saber que Puerto Rico, después del 2017, seríamos atacados por el huracán categoría 5, María. Después tuvimos el terremoto 6.4 y después tuvimos la pandemia. Y eso era lo que Dios me mostraba, que esos eventos se van a seguir agudizando y que para eso nos van a preparar a nosotros para encararlo. Y no solamente esos eventos, sino otros eventos importantes que vamos a estar hablando aquí. Pero la clave es, amados, si yo quiero ser transformado por el Espíritu Santo y ser el matrimonio, ser la persona, ser el padre, la madre que mis hijos necesitan, yo tengo que vivir en una obediencia ciega a la palabra de Dios y continuar siendo guiado por el Espíritu en toda toma de decisiones que Él te pida. No importa lo que te pida, hazlo. Aunque no lo entienda, aunque no te guste, aunque no lo quieras, hazlo, porque el más bendecido vas a ser tú. ¿Qué pasó? Nuestra casa se fundamentó sobre la roca en Cristo. Amén. Y atravesamos ¿qué proceso? Lo sabemos. Arrepentimiento. Arrepentimiento, amado. Yo experimenté que es un quebranto bien profundo del alma cuando tú te das cuenta que tú estás mal. Y que tú no lo reniegas. Cuando Dios te muestra lo que hay en ti, tú no lo reniegas. Tú tienes que ser sincero con Dios porque Dios te conoce tal y como eres. Dios sabe lo que hay en nuestros corazones. Podemos estar riendo por fuera y llorando por dentro. Podemos estar aparentando que estamos viendo cuando la pareja realmente no lo está pasando bien. Y Dios quiere que seamos sinceros en ese arrepentimiento, porque ahí Él comienza la obra de transformación. Lo próximo es que vas a experimentar un nuevo nacimiento. Es un cambio completo, amado, de quien tú eras antes a ser la persona que Dios te diseñó a ser y la que tu esposa necesita y la que tus hijos necesitan. Y obediencia, como te dije, ciega a la palabra. Todo lo que Dios me pedía, yo se lo decía, yo se lo daba. Yo me encantaba el jazz porque yo toco música y me gustaba oír mucho jazz. Y el Señor me dijo, no más jazz. Y yo no pleiteé con Él. Yo le dije, te entrego eso. Me dijo, no quiero que veas televisión hasta que yo te diga. Cogí el televisor, lo envolví, lo guardé. Me dijo, voy a tener un trato intenso contigo y tu familia. Así es que cuando Dios te pida algo, no pelees, no lucha, entrégaselo. Amén, amado. Porque el más beneficiado y el más bendecido voy a ser yo mismo y mi casa y mi familia y mis hijos. Y poder tener entonces del fracaso que hubiera sido la vida mía a tener el éxito y la bendición de que mis hijos trabajan conmigo en el ministerio, están conmigo llevando la alabanza el domingo que yo no estoy, predica a mi hijo, enseña a mi hija y ellos se encargan de todo y sus cónyuges también. Denle un aplauso al Señor, amado. Vamos ahora a qué estamos viviendo. Dios nos viene advirtiendo, amado, que viene una batalla intensa para el mundo y la estamos viendo. Unos cambios de ideología, unos cambios de perspectiva. Quieren hacer una reingeniería con esta generación que se está levantando, porque la misma Biblia profetizó que nosotros íbamos a vivir unos cambios sustanciales en esos aspectos. Y nosotros tenemos que ser capacitados por Dios para enfrentar estos tiempos. Y así como logró Noé salvar a su familia, que nosotros podamos salvar a nuestra familia, salvar nuestros matrimonios, salvar nuestros hijos, porque estamos siendo entendidos de contra qué yo estoy peleando. Nosotros estamos viviendo unos cambios ideológicos anticristianos que no tienen la intención de destruir al matrimonio y a qué y a nuestra familia. Porque si yo ataco el matrimonio, voy a atacar a la simiente. Si yo destruyo el matrimonio, destruyo la simiente.
Y estos cambios, amados, están siendo manifestados en todas partes del mundo. Son vertiginosos, son acelerados y es parte de una agenda a nivel mundial que quiere destruir lo que es la familia y esos cimientos para el cambio que ellos quieren tratar de traer al mundo bajo un sistema y un imperio totalitario. Y la palabra de Dios nos lo dice, que en el tiempo de la manifestación del Señor, antes de ese momento vendría una gran apostasía. ¿Y qué viene a ser la apostasía? Que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, y eso es lo que está pasando ahora mismo en el mundo entero. Y se está preparando el mundo, ¿para qué? Para la aparición del hombre de pecado. Yo lo entiendo claramente que está haciendo eso ahora mismo en el mundo entero. Y ese escenario viene, como te dije, para derribar todo lo que es Dios y todo lo que es objeto de culto. Y eso va a ser a través de lo que decía Pablo, el misterio de iniquidad, y lo estamos viendo manifestado ahora mismo. El misterio de iniquidad es una corrupción global actual, secreta, de lo que es recto delante de Dios, porque ese espíritu viene contra toda la autoridad divina, contra todo el diseño y la verdad divina, y en contra del cristianismo bíblico y en contra de Jesucristo, porque ellos necesitan hacer eso para cambiar la mente y el corazón de la generación que se está levantando ahora. Y ya muchos padres se están dando cuenta que eso está pasando en todos los sistemas de nuestra sociedad. Y eso también, el misterio de iniquidad viene a la práctica de la injusticia y actos que contra natura. Porque ellos quieren ir en contra de lo que va en contra del creador y el autor de la ley moral que existe ahora mismo. Y esta acción del misterio tiene la intención, amado, y tienes que entenderlo, de destruir tu matrimonio y tu familia. Tú tienes que saber con quién tú estás luchando. Y por eso el Señor me decía, háblale de la batalla espiritual. Y Pablo nos advirtió que esos hombres corruptos de entendimiento, como lo describe segunda de Timoteo, iban a hacer lo que iban a estar gobernando el mundo para traer esa experiencia de derribar y destruir lo que es la simiente santa de Dios, la lucha que se desató desde el principio en Génesis. Y hay una agenda global que busca impactar al matrimonio. La agenda global desea la destrucción y redefinir lo que es el matrimonio y lo que es familia. ¿Verdad que eso lo estamos viendo? Ya el matrimonio no es lo que era. Ahora hay otras formas de matrimonio. Ahora hay otra redefinición de lo que es familia. Y lo que quieren es destruir todo lo que tiene que ver con la fe y la experiencia judeocristiana. ¿Y qué promueven? El concubinato. El concubinato, que es no vivir bajo el pacto. El pacto del matrimonio es algo sagrado que Dios bendice. Las parejas que yo he casado, amado, y que han vivido bajo eso, viven unas experiencias extraordinarias. Pero ¿qué quiere el enemigo? No, la alternativa del concubinato. Los hombres fuimos llamados a crecer y multiplicar la tierra. ¿Qué propone esta experiencia? El aborto, como plan de control poblacional de reducción de la población. ¿Y qué más? La generación que está promoviendo la ideología de género. ¿Cuántos saben lo que es la ideología de género? Horrible, amado, eso se está moviendo en todas partes del mundo porque es una agenda mundial liderada. La administración Biden, amado, ha sido una de las más que ha adelantado esa agenda. Ahora mismo en Estados Unidos hay un colapso moral por la situación que está viviendo de la administración Biden, donde en los días pasados y en este mes completo que se declaró, ustedes saben que este es el mes de orgullo gay. Lo sabían, ¿verdad? A través de todo el mundo. Mi hijo me dijo, papi, te voy a enseñar algo en la computadora. Escribió LGB y la pantalla se iluminó de los colores de las banderas del LGBTQ. Toda la pantalla, sin siquiera llegar a LGBTQ, ya se ilumina con LGB. Y es que es una agenda de empezar a transformar la mente de nuestros jóvenes y de una gente que no tienen conocimiento de Dios, no tienen conocimiento bíblico. ¿Para qué? Para sexualizar a esta generación e invertir el orden de creación de Dios. ¿Saben quién es? Ese es el secretario de Transportación de Estados Unidos. Mira cuando juramentó, ¿con quién está ahí? Con su esposo.
Ellos quieren normalizar la relación de dos hombres y dos mujeres. ¿Qué creó Dios? Varón y hembra. Todo lo que hace el enemigo es invertir el orden de Dios para que haya colapso, para que en vez de bendición haya maldición. Mire ¿saben quién es este? Ese es el doctor Rachel Levine. Yo no le voy a decir doctora porque no es una doctora, es un hombre vestido de mujer. Y ese es el ayudante del secretario de Estados Unidos y es un hombre que se viste de mujer. ¿Qué le parece eso, amado? ¿Cuándo habíamos visto eso nosotros, pastor, hace 10 años atrás? Nunca. Este fue otro que lo votaron porque este tenía a cargo el departamento, creo que era de energía. Y tú sabes por qué lo votaron, porque lo encontraron robándose una maleta de una mujer en un aeropuerto que él quería usar la ropa que ella tenía. Pero ese era parte del gabinete del presidente de Estados Unidos. Esta es la secretaria de prensa de Estados Unidos, también lesbiana, vive con una mujer, está casada con una mujer. Y mira este retrato, hermano. ¿Qué le parece eso? Es impresionante. Es impresionante. Y esta es la revista Glamour y le da la primera página. Lo viste de hombre, pero tiene una barriga de mujer embarazada, porque ahora quieren decir que los hombres pueden parir. No es que dicen que es una mujer vestida de hombre, ellos dicen que los hombres pueden parir. Y mira el libro que escribió este muchacho: En la barriguita de mi papá, el milagro del nacimiento a través de un hombre. ¿Cómo? Eso es una blasfemia. Decir que es un milagro que un hombre puede parir es una mentira, porque él tendrá apariencia de hombre, pero es una mujer, porque solamente una mujer que tiene úteros y ovarios es la que puede parir. Pero fíjate que escribe que es el milagro de que un hombre pueda parir. ¿Qué está haciendo eso con nuestros hijos cuando ven eso? Con la gente que son incautos, que no saben lo que está sucediendo. Le está trabajando y acondicionando a aceptar esto. Y a que si tú discriminas, si tú señalas, no, crimen de odio. Es que ustedes son unos homofóbicos, es que ustedes son unos transfóbicos. No, es que yo vivo anclado y fundamentado en la palabra, y la palabra condena esa conducta. Amamos a esas personas, pero condenamos su conducta. Amén. Mire todos los géneros que hay ahora mismo, y hay muchos más. La iglesia de Inglaterra considera que hay que llamar a Dios por género neutro. En vez de decirle el Padre Dios, pastor, un género neutro para que no ofender a la comunidad. La iglesia evangélica luterana elige al primer obispo transgénero. Mírelo ahí. ¿Lo habían visto, amado? Yo a veces no creo lo que yo estoy viviendo en términos de la batalla espiritual tan intensa, pero el Señor lo dijo, que nuestros días se parecerían a los días de Noé y a los días de Sodoma y Gomorra, a los días de Lot. Y lo estamos viendo, no regionalizado, no localizado, lo estamos viendo a nivel mundial. Así es que nosotros somos una generación postrera. Y los cielos un día se van a abrir y veremos al deseado de las naciones. Todos aquellos que hayan sido transformados en espíritu, alma y cuerpo pasarán a morar con el Señor. Mire esto, pastor, iglesias aceptando eso y dándole promoción, porque el amor es amor y hay que amar. Pues claro que hay que amar, pero Dios es un Dios santo, 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 y yo no puedo entonces aceptar la conducta de una persona sin que haya transformación. Ahora quieren normalizar la pedofilia. Se lo estaba diciendo al varón, que las personas que son atraídos a los menores, hay que decirle que son personas que están enfermas. Tú no los puedes señalar ni decir que son pedófilos. Son MAP, en inglés, Minor Attracted Person, persona que se sienta atraída a un niño y que tú tienes que aceptarlo y que tú no lo puedes condenar, porque eso es quitarle su dignidad. Y este muchacho escribió eso para hacer que las personas se vayan acostumbrando a que un hombre o una mujer que abuse de un niño, que eso es una conducta aceptable. Señor, reprenda al diablo, amado. Y estas cosas hay que decírselo a nuestros hijos.
Hay que enseñarle a nuestros hijos lo que está sucediendo y abrirle los ojos para que ellos entiendan la gran batalla que estamos viviendo. Porque esto está llevando estas redefiniciones y estos cambios a que, mire, aquí mismo en la República Dominicana el 63.3% de las personas se están divorciando. Y son cada vez menos los que se casan y más los que se divorcian o que conviven. Porque es un cambio de mentalidad generacional. En Estados Unidos el promedio de un divorcio, 8 años. Y las estadísticas reflejan que cada día menos personas se casan y más terminan en divorcio. Ahí tenemos unas listas de las cosas que están causando los divorcios: falta de compromiso, infidelidad, extramatrimoniales, demasiados conflictos y discusiones, casarse demasiado jóvenes, problemas financieros, etcétera, etcétera. Y eso está pasando, amado, a nivel mundial. Está habiendo una crisis en los matrimonios y por eso nosotros estamos aquí, porque nosotros queremos hacer una diferencia de ver matrimonios no destruidos, ver matrimonios bendecidos y transformados por el poder de Dios. Amén, amado. Y ustedes son parte de esa generación que se va a levantar así, a ayudar a otros a que no caigan en estas trampas y a levantar una generación poderosa antes de que Jesús venga. Y por eso Dios nos quiere transformar. Que usted ve ahí una oruga y el cambio hasta llegar a ser una mariposa hermosa. Eso es lo que somos nosotros todos en potencia. En el hombre viejo, ¿cómo hacíamos? Nos arrastrábamos por las cunetas. Como yo, mi esposa me tenía que a veces sacar del carro borracho y me decía: ¿cómo tú llegaste aquí? Y yo no sabía ni lo que me estaba pasando. Y Dios está transformando gente, porque necesita levantar una generación que contrarreste esta gran batalla que nosotros estamos viviendo, porque es intensa, amado, y se va a intensificar más. Y te va a retar tu fe, y te va a retar la experiencia que tú quieras tener con Dios, y tú te tienes que levantar firme en el poder de Dios y contrarrestar eso en el nombre de Jesús. Pero el proceso es ese. Dios te quiere transformar. Y es urgente que nosotros entramos en el proceso, amado, porque sin ese proceso no vamos a poder vencer las batallas que vamos a enfrentar. Ya usted ve que hay iglesias que están cediendo. Imagínese vestirse con los colores de los LGBTQ, poner una bandera, poner y colocar un obispo transgénero, que es una cosa que es diametralmente opuesta al diseño de Dios. ¿Qué creó Dios en el principio? Varón y hembra. No creó dos Adanes y dos Evas. Creó Adán y Eva. Y eso es lo que hay que seguir insistiendo para que nuestros hijos no se confundan y vayan a caer en esto que acabamos de hablar. Porque mira, ya nosotros estamos recibiendo información de que eso está pasando en la niñez de 9 y 8 años. Padres que escuchan conversaciones de sus hijos donde una niña en un chat de 8 años le está diciendo a su amiguita: ay, mira, yo probé con mi amiguita y es bueno, tú lo debes de hacer también. Estoy recibiendo mucho de eso ahora. Me dice: pastor, ¿qué hago con esto? Mira el chat que yo encontré de mi nieta de 8 o 9 años, donde dice que su amiguita le está recomendando que se acueste con la nena porque es que es bueno. Nosotros tenemos que abrir bien los ojos, amados, qué está pasando, las cosas que nuestros hijos están viendo por internet, por las redes, porque quieren dañar la simiente. Y eso viene a causa del misterio de la iniquidad. Pero Dios quiere llevarnos a un proceso de ser transformados. Mire lo que dice aquí. Vamos a leerlo todos juntos, amados. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cada descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu de nuestro Dios. Denle un aplauso a Jesús, amado. Eso es lo que quiere el Señor, vidas transformadas por el poder de Dios. No importa dónde estabas, qué hiciste en tu pasado, si te dejas transformar, Dios hace de ti una nueva criatura, hace de ti el sacerdote que tú necesitan tus hijos, hace de ti la compañera idónea, pero tenemos que vivir en una entrega incondicional al Señor.
No os conforméis a este siglo, sino que transfórmense. Hay cosas que Dios nos tiene que quitar. Hay cosas que Dios nos tiene que quitar. Muchos hombres hoy en día están cayendo por la pornografía en los teléfonos. Tenga cuidado. Dejen los teléfonos accesibles a que sus esposas los puedan ver. No esté con cosas escondidas. No. Porque donde hay eso es que hay algo oculto. Y Dios quiere sacar todo a la luz, amado, para que seamos transformados verdaderamente. A nosotros nos está pasando eso mucho también. Pastor, cogí el teléfono de mi esposa y vi algo que no me gustó. Y cuando tú ves que hay mucho recelo de que estoy guardando el teléfono, que no te lo permito ver, ojo, bandera roja. Y si usted, caballero, le pasa eso, entréguele eso al Señor, amado, y rompa esa atadura, porque a la larga le destruye el matrimonio. Amén, amado. ¿Qué es una transformación? Es un cambio de raíz. Modifica todo tu ser. Yo fui cambiado de raíz. Todo el Señor metió su mano en cada área de mi vida. Y yo no le puse condiciones, ni le dije esto sí, esto no. La palabra de Dios no es un buffet. No es como el que está aquí, que tú escoges. La palabra de Dios hay que comérsela con todas las hierbas amargas que trae. Amén, porque ahí es que está sanidad y liberación, amado, aleluya. A veces escogemos esto sí, esto no. No voy a llegar hasta aquí. Y por eso es que no crecemos, por eso es que no somos transformados, porque la entrega tiene que ser incondicional y total. Pero el más beneficiado voy a ser yo. Dios sigue siendo Dios conmigo o sin mí. Pero yo sin Dios sigo siendo una oruga y sigo arrastrándome. Y Dios quiere que vueles por los aires como la mariposa, con el destello de colores que Él va a hacer de ti cuando te conviertes en una nueva criatura. Aleluya. Te cambia la forma de pensar, tu forma de hablar y tu forma de actuar. Se acaban las riñas, las peleas en la casa, porque ya eres un hombre que sabes hablar y pensar antes de hablar y lo que vas a decir para no ofender. Y te cambia tu actuación en tu casa, en tu trabajo, en tu vecindad, en toda área. Porque la transformación es darle vida al aspecto comunal de la salvación, reorientando nuestra mente del egoísmo ¿a qué? A servir. Yo me gozo, pastor, porque aquí hay mucha gente que le gusta servir. Y es una experiencia que uno se alimenta de ella porque te bendice, te ayuda. Porque te das cuenta, amado, que la gente son servidores, que tienen una conciencia de que si Cristo vino al mundo y era el Señor de señores y era el Rey de reyes y vino a servir, pues yo también tengo que servir. Denle un aplauso a Jesús, amado. Desata el poder de Dios de lo íntimo y profundo del ser. Cuando yo fui transformado, amado, yo sentía que tenía dominio sobre mi carne, dominio sobre mis pasiones. Ya el deseo de beber ni siquiera aparecía. Yo me recuerdo que en ciertas fiestas del trabajo ponían la barrita y me decían, Bonilla, mira. Y yo, es que ya yo no siento el deseo, porque es que te cambia. Porque es un poder, amado, de Dios dentro de ti que te hace tener autoridad sobre todo aquello que te quiere limitar y todo aquello que te quiere detener. Y es una experiencia no para algunos, es la experiencia que Dios quiere para todos sus hijos y para todos los matrimonios. Y cuando lo experimentas, no te quieres salir de ahí, lo que quieres es más y más y más, porque sigues transformándote ¿de qué? De gloria en gloria y de gloria en gloria. Amén, amado. Y para eso nos trajo el Señor hoy aquí. No nos trajo aquí para entretenernos, para que pasemos unos días bien nice, bien bonitos. Vino aquí con una encomienda. Trajo a 2 personas de Estados Unidos. Elaboró todo esto que está aquí, porque Dios tiene un plan de transformación de todos los matrimonios. Porque cuando nosotros salgamos transformados, vamos a ayudar a otros en su transformación también. Amén, amado. Aleluya. Es despojarnos de lo viejo. Sal de todo lo viejo. Cuando yo al otro día de convertida, el Espíritu Santo me dijo, limpia tu casa. Y yo hice así. Y dije, pero si mi esposa es limpia, mira, el piso está limpia. Pero yo aprendí a oír la voz de Dios.
¿Qué es lo que hay que limpiar, Señor? Y empecé a caminar por todos los cuartos, aquí y aquí. Y cuando llegué al cuarto que yo tenía, el arsenal, me dijo: este cuarto está contaminado. Y era que yo tenía 10 cajas de ron, 5 de whisky, tenía cerveza, porque nosotros hacíamos una fiesta en Navidad, amado, que eso era descomunal. Y me dijo: eso, bótalo, límpialo, porque tu casa de oración será. Aleluya. Y cuando Lizzy, mi esposa, vino, dice: ¿y qué es ese olor que hay en esta casa? Parece un alambique. Y yo le digo: Lizzy, esta casa va a ser casa de oración. A aquella mujer se le cayó la quijada. El hombre que yo sacaba del carro borracho, diciéndome que ahora mi casa va a ser casa de oración. ¡Qué celebración! Aleluya, poderosa. Y eso lo vamos a ver si nos entregamos de verdad. Pero hay que entregarse de verdad al Señor. No es tiempo de jugar a la iglesia. Yo le digo mucho eso a la gente: no juegue a la iglesia. Esto que está pasando en el mundo no es un juego, es algo terrible para lo cual tenemos que estar preparados. No es tiempo de pelear por tonterías, por necedades. Es tiempo de tomar bien en serio mi salvación, mi fe, mi crecimiento, mi matrimonio, porque hay un enemigo que quiere destruir tu matrimonio y no se lo vamos a permitir, porque vamos a salir de aquí transformados por el poder de Dios. Por eso le llaman un nuevo nacimiento y un bautismo de fuego. El fuego transforma. El fuego lo que toca lo cambia. La madera cambia en ceniza, el agua la cambia en vapor, el hierro lo derrite para formarlo. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros: enviarte un fuego del Espíritu que te transforme por completo. Y si tú se lo permites, va a acontecer y va a empezar hoy mismo. Amén. Porque Dios no nos trajo de tan lejos para entretenernos. Dios nos trajo de lejos para ser transformados por el Espíritu Santo. Lo vamos a recibir, amado. Lo vamos a recibir. Vamos a entrar al proceso. ¿Cómo entramos? Dios te va a tirar una radiografía. ¿Cuántos se van a dejar radiografiar? Hay cosas que están ahí escondidas que Dios quiere trabajar con ellas. Pero yo no quiero que nadie se entere. No es un trato de Dios contigo. Pero Él te va a tirar una radiografía. Cuando Él me mostró a mí quién yo era, yo vi en un instante toda mi vida, todos mis pecados. Yo a los 17 años tuve una barra, una discoteca. Porque cuando mis padres se divorciaron yo me volví loco. Me tiré para la calle. Y en esa discoteca vi gente inyectándose, gente cayéndose por una sobredosis. Eso fue horrible. Me amenazaron una vez con una pistola, me iban a matar. Y yo creo que Dios me estaba guardando para este tiempo, para hablar con ustedes y decirles estas cosas y decirles que es tiempo de que nosotros nos abramos y que Dios comience a trabajar en cosas profundas en nuestros corazones. Cosas que tal vez no se le he dicho a nadie. Cosas que me marcaron en lo profundo de mi ser, tal vez cuando era niño. Estamos viendo nosotros también el problema que está sucediendo de incesto en los hogares, de padres mismos violando y tocando a sus hijas. Hermanos, estamos viviendo cosas bien serias. Los pastores nos enteramos de cosas bien serias. Y no es un caso localizado, esto se está multiplicando. Y por eso Dios tiene que hacer una radiografía. Porque a veces no avanzamos porque hay algo ahí en el corazón que Dios quiere tratar con ella y no lo permitimos porque nos avergonzamos o no quiero que piensen que no, es que yo demuestro una cosa en la iglesia pero soy otra en la casa. No, nosotros tenemos que ser iguales en todo tiempo, en la iglesia y en la casa. Y estos retiros vienen para eso, para radiografiarte, para hacerte daño. No, el médico te hace daño. Cuando el médico te dice: mira, tienes una manchita en el pulmón que me preocupa, ¿te está haciendo daño o te está haciendo un favor? Te está haciendo un favor. Y Dios, cuando nos retrata y nos saca una radiografía, nos está haciendo un favor, porque Él quiere revelarte algo que te pueda causar un daño hacia el futuro.
y lo quiere evitar tu malestar ahora. Y por eso es tan importante en la fase de nosotros pasar por el proceso de ser transformados, que el Espíritu Santo me examine y me redarguya. Cuando yo vi mi vida como el Señor me la enseñó, porque a veces yo veo las cosas en una perspectiva, pero cuando Dios me las revela como Él las ve, se te paran los pelos, porque es totalmente diferente. Y por eso es importante que la radiografía la haga el Señor a tu corazón y que tú le digas: sí, eso es verdad. Yo necesito salir de esa atadura. Yo necesito perdonar esa experiencia que me pasó en el pasado. Yo necesito perdonar a mi papá, a mi mamá, a alguien de mi familia que me hizo daño. Yo tuve un caso, amado, de unas personas que fueron violadas, un varón por sus propios hermanos. Y para él ser libre de eso, fue y le dijo: los perdono. Y cuando les dijo así, él recibió liberación de la atadura que tenía. Porque el perdón, amado, es una fuerza poderosa de Dios que transforma al hombre y lo liberta. Y si no perdonamos, Dios no nos puede perdonar a nosotros. No importa lo que sea. Yo tengo una hermana de la iglesia, amado, que fue abusada por 9 años por su esposo. 9 años cogiendo cantazo y golpe. Y finalmente lo dejó porque le puso un puñal en el cuello para matarla. Y después le invadieron su casa 2 escombros de la vida, porque no le puedo llamar otra cosa, y la violaron y la sodomizaron delante de sus hijos. Esa mujer pudo haber caído en una crisis severa de depresión, de esquizofrenia, de cualquier cosa, pero ella perdonó a esas personas y hoy es una mujer libre en el Señor porque perdonó. Denle un aplauso a Cristo, amado. Porque el perdón es una fuerza que libera, que sana, que bendice. ¿Estamos dispuestos? ¿Cuántos están dispuestos a que el Espíritu Santo haga una obra? Va a mostrar, va a sacar la radiografía. Tal vez ahora mismo te la está enseñando. Y tienes una imagen de lo que el Señor te está diciendo. Eso es lo que quiero que abandones. Eso es lo que quiero que dejes. Y que rompas con esa atadura que está causando limitaciones en tu casa, que está causando fricción, que está causando dolor. No es tiempo de aparentar, es tiempo de abrirnos y confesar y decirle: Señor, yo necesito esa liberación, yo necesito esa sanidad. Hay que ser lo más transparente y genuino posible. ¿Por qué? Dios te conoce como eres. ¿Qué yo le puedo ocultar a Dios? ¿Qué yo le puedo ocultar? Me estoy engañando yo mismo. Si Él te ve y te ama como estás, pero te va a perjudicar quedarte en el lugar que Dios te ha mostrado que tienes que salir y no sales. Nos perjudica a nosotros, no a Él. Dios sigue siendo Dios, pero Él nos sigue amando. Es como el padre que ve a su hijo en malos caminos. Yo conozco gente que tiene hijos que son terribles y los siguen amando porque son sus padres. Así que imagínate cuánto Dios nos ama. Pero Él quiere sanar, Él quiere libertar lo que está dentro de nosotros. Y cuando hacemos eso, el Espíritu Santo comienza a trabajar contigo. Yo siento que el Espíritu Santo ahora mismo está trabajando en los corazones. Porque mientras uno habla, la palabra rema, amado, empieza a operar. La palabra rema que yo conozco, porque cuando yo recibí la palabra rema, yo gritaba que Dios me estaba hablando. Y Dios está hablando ahora a los corazones de muchas personas aquí, diciéndole: esto es lo que quiero para tu vida, estos son los cambios que quiero, pero tienes que venir rendido a mis pies. Y yo te voy a llevar a ese proceso de ¿qué? De liberación. Cuando perdonamos, cuando confesamos, nos liberamos. ¿Cuántos lo saben? Nos liberamos. Y entonces cuando hay liberación hay sanidad. Porque Él empieza a entrar a sanar, a restaurar. Pero ahora, ¿quién eres tú? ¿Qué dice ahí? El barro. Nosotros somos el barro. Y Él es el alfarero. Y Él te trajo aquí para que pasemos unos días chéveres aquí en la playa y eso. Estamos aquí con una misión. Estamos aquí porque Dios quiere algo con estos matrimonios. Y yo he sentido, y mi esposa y mis hijos que no han venido aquí, que hay una conexión de nosotros espirituales con ustedes. ¿Por qué? Yo no lo sé, pero yo siento esa conexión.
Y es que Dios quiere impartir algo que todos nosotros necesitamos para empezar una revolución aquí en Santo Domingo con todos los matrimonios. Amén, amado. Nosotros somos el barro. El profeta vio eso en la casa del alfarero. El alfarero cambiará un pedazo de barro en una vasija de honra. ¿Qué está haciendo aquí ahora él? Está metiendo la mano. Y empieza, mira, él coge, lo monta en la rueda. Aquí estamos montados todos en la rueda. Y el alfarero está metiendo la mano en el barro. Y de momento encontró un escollo, una piedrecita. Y va a meter la mano. En el caso de la jarra de barro, ellos no lo sienten, pero en el caso de un ser humano sentimos cuando Dios está metiendo la mano y quiere sacar cosas que están atascadas ahí, en ese corazón, en esa mente, que tienen que ser libertadas para romper cadenas que nos llevan atando por mucho tiempo y que están haciendo la dificultad y la situación más difícil en mi relación conyugal y con mis hijos. Y está extrayendo todo lo que necesita sacar. Y va a remover todas esas piedras del corazón. A la persona lo incomoda. Fíjate, cuando el Señor me empezó a trabajar conmigo, yo no me incomodé. Porque yo entendía que era un trato de Dios para hacerme mejor de lo que era. Y a veces nos incomodamos cuando Dios empieza a auscultar y expurgar el corazón y a descubrir cosas en mi mente. Y nos molestamos. Pero si Dios lo que quiere es como el cirujano sanarte, mostrarte lo que tiene y decirte, mira, eso lo voy a sacar porque eso te está haciendo daño. Eso es lo que está dañando tu relación con tu esposa. Eso es lo que está dañando tu relación con tu esposo o con tus hijos. Y hoy lo quiero sacar porque te traje para que fueras un vaso de honra, no un vaso de deshonra. Amén, amada. El gran reto es que somos dos. Si uno de los dos no es transformado, los problemas siguen. Yo conozco gente que la mujer está bien entregada y el hombre hay que empujarlo para ir a la iglesia porque no ha tenido una experiencia. Y tenemos que orar que si es el esposo, que él tenga una experiencia con Dios. No que sea un religioso que se presente allí, lleve el cuerpo y salga sin cambio. Tiene que ser una experiencia con Dios. Porque si él no lo hace, el matrimonio no va a funcionar. Es como un carro que tenga una goma vacía, no va a funcionar, no va a llegar a su destino. Y el gran reto es que dos personas tienen que ser transformadas. Pero te va a libertar. Pero si uno de los dos no se deja transformar, los conflictos siguen. El malestar se prolonga. No hay sanidad, no hay redención. Porque uno de los dos está todavía no caminando uniformemente. Y eso pasa mucho también, pastor. Uno de los dos a veces es el que no se ha entregado al Señor. Viene a la iglesia, hasta quizás canta el corito y hace así. Pero aquí, Dios lo que quiere trabajar es aquí. No es la apariencia externa, es lo de adentro. Y para tu bien, y para tu bendición, y para que una vez tú salgas de eso, tú ayudes a otros. Y Dios no puede cambiar nuestros carácter de personalidad y carácter si no somos transformados desde adentro. Y a veces hay gente que ha roto con lo más grande, los vicios, las ataduras, el alcohol, las drogas, los cigarrillos, pero no se dejan cambiar el carácter. Y Dios quiere trabajar con el carácter de la persona. Con mis explosiones, con mis días de neura, con mis días de malestar, de gruñón, de molestoso. Dios quiere trabajar con todo eso. Amén, amado. Y a veces esa parte no la entregamos. Entregamos lo más grande. El cigarrillo, la bebida, no salgo con esto, no salgo con lo otro. Pero el carácter, Dios lo quiere transformar a que seamos como ¿quién? Como Jesús. ¿Qué quiere llevarnos Dios? Al diseño original. El diseño original, amado, es algo poderoso, grande. Dile, Señor, revélame ese diseño original. Esta mujer es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Enséñame el valor que tiene.
y que ella entienda quién es Él en el mundo espiritual y que se unan de tal forma que lleguen a ser esa sola carne que Dios quiere, haciendo y teniendo la misma visión espiritual, las mismas prioridades, caminando hacia lo mismo. Mira, en mi casa todo lo hacemos juntos. Aquí no hay espacio. Yo oigo hoy mucho, pastor, no, es que yo necesito mi espacio. Pero ¿y qué espacio? Yo necesito tener mi apertura. Yo necesito salir. No, pero si Dios quiere que seas una sola carne y que esa mujer y tú vayan para todas partes juntos, porque ese es el diseño de Dios. Pero hay gente que tienen el síndrome de casado soltero. Soy casado pero quiero ser soltero. No, ese es el síndrome que yo le llamo casado soltero. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que sea una sola carne. Mira, y vas a aprender a disfrutarse unos a los otros cuando viven así, en esa expectación siempre para hacer la voluntad de Dios. Dios quiere que amemos como Cristo. Dios quiere que venzamos las huestes de lo que está pasando, lo que le hablamos. Si no somos transformados, no vamos a poder vencer lo que viene de camino y lo que está pasando en el mundo, porque lo van a colorear, lo van a disfrazar. Los otros días yo vi un grupo de niños entrando a una escuela en Estados Unidos y los recibieron con musiquita y un hombre vestido de mujer y dándole dulce. Y yo dije, qué asqueroso es el diablo. Y la gente cae porque no disciernen, no saben lo que está pasando. Y nosotros necesitamos esta transformación para vencer las huestes de maldad. Y necesitamos tener esa transformación para levantar una simiente santa. ¿Para qué? Para que sean ellos flechas en las manos de arqueros valientes. Yo siento que yo fui un arquero valiente para mis hijos y están viviendo la realidad del reino porque yo fui un arquero valiente que los lancé lo más lejos posible porque ellos eran las flechas que estaban en mi arca. Denle un aplauso a Jesús. Aleluya. Dominio, autoridad. A que seamos de verdad gente de dominio y autoridad. Pero ¿cómo vamos a ser gente de dominio y autoridad si no sé controlar mi carácter, mis exabruptos, mi mal humor, mis palabras que no ayudan a la armonía de la pareja? Y la transformación espiritual comienza volviendo en sí. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Hay algo que pasa en el hombre que lo produce el Señor, pero también es algo de la actitud del hombre, de volver en sí. Como que de momento me doy cuenta realmente lo que estoy haciendo incorrecto. Y eso le pasó al hijo pródigo. ¿Sabes cuándo le pasó? Cuando estaba con los cerdos y comiendo algarroba. A veces hay gente que me dice, ay, mi hijo está pasando por una crisis terrible. Y yo digo, gloria a Dios. Porque tal vez ese es el momento de él de volver en sí. Porque a veces cuando las cosas van bien, la gente sigue su curso como nada. Pero cuando hay una crisis, hay un problema severo, la gente como me pasó a mí, cuando el Espíritu Santo me dijo, ¿qué tú haces ahí? Es como cuando tú ves a alguien donde está en un sitio donde no se supone que esté y tú le dices, chico, pero ¿qué tú haces ahí? ¿Y qué tú estás haciendo? Y la persona dice, verdad, lo que yo estoy haciendo no está bien. Y Dios necesita que nosotros volvamos en sí, nos demos cuenta dónde estoy en el Señor y que no estoy en el lugar que Dios quiere que yo esté. El hijo pródigo, ¿dónde estaba? Con los cerdos comiendo algarroba, deseando comer las algarrobas para satisfacerse, teniendo un padre que tenía un banquete para él. Y así mismo somos nosotros, teniendo el banquete que Dios tiene para nosotros, nos limitamos porque no hemos vuelto en sí. No hemos internalizado, no hemos hecho una introspección de lo que Dios quiere. Tenemos que reconocer mi pecado, mi transgresión a la ley. ¿Qué dice ahí? El que encubre su pecado no prospera. Y pecado es cualquier cosa que desafía lo que Dios quiere para ti. Es más, hasta cuando sé hacer lo bueno y no lo hago, me es contado por pecado. Pero el que lo encubre está guardando un enemigo. Yo le digo a la gente, porque cuando yo doy consejería le digo, sé sincero, no me mientas, porque ¿para qué viniste aquí para mentirme? No vas a salir de aquí vindicado,
Porque la mentira te ata y la verdad te liberta. Y cuando guardo algo y no lo confieso, no lo digo, no dejo que el Señor trabaje con él, estoy alojando un enemigo, porque Él me quiere hacer daño. Esa actitud, ese pecado me quiere hacer daño. Pero cuando yo lo descubro, lo expulso y deja de hacerme daño, porque la verdad me hace libre. Y el que confiesa y se aparta y se arrepiente, comienza a sentir una liberación. Y hay muchas parejas que necesitan eso, comenzar a vivir esa experiencia. Y cuando hacemos eso, ¿qué pasa? Liberación del alma. Las cadenas se rompen, las ataduras. Hay libertad, hay sanidad. ¿Qué le pasó a Pedro cuando negó a Jesús? ¿Qué le pasó? Sintió, dice que lloró amargamente. Yo recuerdo, yo lloré 6 horas corridas. Mi esposa decía, pero ¿y por qué lloras tanto? Es que estoy mal. Lloré 6 horas. Pero el llorar es un lavacro, es una sanidad. Y Pedro, ¿se acuerdan? Dice que después que traicionó al maestro, lloró amargamente. Y a veces necesitamos llorar amargamente, profundamente, para que salga eso que me está haciendo daño. Y esto es para los hombres también, porque antes nos decían, los hombres no lloran, los hombres lloran. Y necesitan llorar a veces, y descargar sus emociones, y descargar lo que sienten. Y hay que morir. ¿Cuántos quieren morir? Hay que morir. ¿Cuál es la anécdota de la boda? ¿2 qué? Para que haya una boda, tienen que haber 2 funerales antes, donde cada uno muera a él mismo, para que la boda funcione. Cada vez que 2 personas se casan, tiene que haber 2 funerales. Que los 2 mueran a mis deseos, a mis gustos, a lo que yo quiero, a mi manera, y que busquemos en común lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere. No lo que me enseñaron en casa. No lo que vi en mi casa, las disfunciones de mi hogar. No, lo que Dios quiere. Ella vivió un hogar disfuncional. Su papá alcohólico. Y su mamá era la jefa. Cuando yo la conocí, yo decía, oye, ¿qué ínfulas de jefa tiene tu mamá? Pero cuando yo conocí al papá, no era cabeza. Ella tuvo que asumir la actitud de jefa para poder mantener el hogar. Y después yo la admiraba. Porque por ella asumir el rol de jefa, que no le competía, pero lo tuvo que hacer porque él era anulado por su condición de borracho, ella logró en esa casa todo lo que se logró, porque ella asumió una postura de ella, no me voy a dejar vencer por esto, porque yo quiero levantar mi hogar. Y por eso hay que morir. Cada cónyuge tiene que negarse a sí mismo. Y terminamos con esto. La transformación va a producir lo siguiente: un amor extraordinario por Dios, por Jesús, por el... Yo viví o sigo viviendo enamorado del Señor. Y cuando mi esposa tuvo su experiencia, se enamoró del Señor. Y se desata un amor, pero profundo del Señor, por las cosas de Dios. Y eso produce el amor en los cónyuges también. Y comienza a desatar, porque como eso está dentro de ti ahora, una capacidad de amar y perdonar que pasa a otro nivel de convicción. Que hay gente hasta que perdona los adulterios. Porque yo he aprendido a amar como Jesús. Empiezas a tener una búsqueda. Cuando ella me veía, yo llegaba al trabajo metido en la palabra, orando, buscando presencia de Dios. Hermano, la casa se llena de la presencia de Dios. Y Dios te empieza a guiar de una forma contundente, como hizo con Noé, que le enseñó todo el arca, todo lo que tenían que hacer. Y él y su familia construyeron una nave impresionante para su tiempo, porque Dios los guió, porque estaban ¿qué? En una búsqueda de Dios. Tenemos que tener hambre y sed por Dios. Amén, amado. Y eso se desata cuando hay la transformación. Empiezan a conocer y a poner por obra la palabra. Empiezan a tener una revelación de Jesucristo, de quién verdaderamente es Cristo,
de que Cristo vuelve por su iglesia y está preparando un pueblo, empieza a recibir la revelación que recibió Juan en Patmos de Jesucristo. Y ambos empiezan a desear vivir para los propósitos de Dios. Tu hogar se llena, en vez de destrucción y riña, de paz, de concordia y de respeto profundo uno del otro. ¿Cuántos quieren eso? Yo quiero eso. Yo quiero más. Yo quiero que ustedes vivan las cosas que nosotros hemos vivido como matrimonio y familia. Porque empiezas a ser guiado a toda verdad. Y la verdad te va haciendo libre. Te vuelves un guerrero espiritual a arrebatarle almas al enemigo. Porque hay el deseo de salvar a otros. Nosotros vinimos aquí porque queremos impartirle esto al que lo necesite. Porque es que hemos vivido tantas cosas que nos han traído tanta satisfacción que queremos compartir eso con otros. Mira, a veces yo estoy en la iglesia y veo a mis hijos ahí tocando uno, mi hija cantando, enseñando, predicando. A veces yo tengo que botar al hijo mío de la iglesia para que se vaya. Y dice, vete para tu casa que tu mujer te va a botar. Me dice, papi, es que yo amo tanto al reino de Dios y a Jesucristo y a todo lo que hacemos. ¿Qué mayor satisfacción puede tener un hombre que eso? Eso no lo paga el dinero. Y eso es para mí. Eso es para todos nosotros. Y se te agudiza el discernimiento espiritual. Y se desatan los dones. Yo creo en el don de mi esposa, profético, de palabra de ciencia. Ella lo tiene y yo se lo reconozco. Y eso se va a desatar. Y no va a haber competencia en la pareja. Le diste a ella, a mí no. Yo no voy a recibir eso. Me lo viste haber dado a mí. ¿Qué dice la palabra? El Espíritu reparte a quien Él quiere. No a quien yo pido y digo, a quien Él quiere. Pero Dios quiere que nos movamos en una dimensión diferente en este tiempo. Dios quiere que estemos en otro nivel de fe, de milagros para nuestra familia, para poder desatar al que está atado, al que está cautivo. Y Dios nos va a pasar a ese nivel cuando seamos transformados. Amén, amada. ¿Cuántos quieren esa transformación del Espíritu hoy? Vamos a estar de pie, amada.